La sabana del Serengeti nunca está en paz por mucho tiempo. Bajo cada rayo del amanecer acecha un peligro. En cuestión de segundos, todo equilibrio se rompe. Y el momento decisivo estallará tan rápido que ninguna especie podrá prepararse. Perros salvajes versus leones. Una batalla desigual. El amanecer abre sus ojos sobre el Serengeti con un tenue rayo de luz, como una franja de seda dorada en el horizonte. Antes de que el sol tenga tiempo de quemar el rocío sobre la hierba, unas cuantas sombras oscuras se han movido por la vasta sabana. No caminan solos. Se mueven como un flujo rítmico, como un pensamiento unificado de muchas almas que comparten un corazón. Es la manada de perros salvajes africanos, los depredadores con la mayor solidaridad de este continente. La hembra alfa lidera el camino, corriendo ligera y suave como llevada por el viento. Detrás de ella hay ejemplares jóvenes y fuertes, manteniendo la formación encorvada a lo largo de cada brizna de hierba. Cada vez que el alfa miraba a la izquierda, la manada se inclinaba hacia él mientras él reducía la velocidad y las otras patas se detenían al mismo tiempo. Sin órdenes ni llamadas, solo la perfecta armonía de una familia que ha vivido junta durante muchas estaciones secas. A lo lejos, una manada de ñus pastaba en la suave tierra recién empapada por el rocío nocturno. El viento matutino llevaba su aroma a los perros salvajes, un suave recordatorio de la primera responsabilidad del día, encontrar comida. Pero lo que diferenciaba a los ñus no era su velocidad ni su fuerza, sino la forma en que cazaban juntos, como miembros de una familia con roles claramente definidos, pero sin que nadie tuviera que decir una palabra. En la suave luz de la mañana, la caza era todo menos caótica. Era como una canción sin palabras, donde cada ñu era una nota completa, independiente y en armonía. Cuando el ñu se encabritó de repente y se movió, nadie de la manada se abalanzó. Se detuvieron el tiempo justo para intercambiar una mirada, lo suficiente para saber que aún no había llegado el momento. A veces su sensación era como la de los humanos saludándose con la cabeza al prepararse para hacer algo juntos, breve, discreta, pero entendiéndose hasta el final.
La jauría de perros salvajes seguía describiendo un arco alrededor del campo bajo, donde el sol comenzaba a tocar las puntas de la hierba. A veces corrían rápido, a veces aminoraban la marcha, pero todos seguían una trayectoria suave y constante, sin romper la formación ni dejar a nadie atrás. Pero enfrentarse a ellos hoy no era una presa fácil. Los ñus, a pesar de su aspecto algo torpe, son uno de los animales más difíciles de cazar en la estepa. No porque sean más rápidos que sus cazadores, sino por su vigilancia innata, con las orejas siempre atentas al más mínimo movimiento y los ojos abiertos constantemente escudriñando el viento. Se mueven en grandes manadas, y si un solo individuo detecta algo inusual, todo el cuerpo del gigante se encorva y cambia de dirección como un río que se desborda. Además, los ñus también tienen la costumbre de cambiar constantemente de velocidad. A veces corren despacio, como si fueran tranquilos, y luego aceleran repentinamente durante unos segundos antes de detenerse bruscamente. Es esta imprevisibilidad la que los convierte en un problema difícil de perseguir para cualquier depredador. Por lo tanto, para acercarse a esta manada de antílopes, los perros salvajes se ven obligados a usar su arma más poderosa, la unanimidad absoluta, la capacidad de leer el ritmo de la presa y la paciencia que les ha perdurado durante generaciones de supervivencia, no solo la velocidad. Cuando el ñu comenzó a moverse hacia el espacio abierto cerca del arroyo, la hembra alfa se detuvo. Sus ojos brillaron por un instante. Ese momento fue la señal que toda la manada había estado esperando. La manada se dispersó de inmediato, pero sus movimientos seguían siendo ligeros, como si estuvieran acechando, no persiguiendo. Los perros salvajes no asustaron a sus presas. Obligaron a la manada de ñus a seguir un camino estrecho, como un delicado jugador de ajedrez, forzando a cada paso a su oponente a elegir el camino que deseaba. El ritmo de la caza aumentó gradualmente. No hicieron ruido innecesario, no desgarraron el aire con rugidos. En cambio, se apoyaron mutuamente en la observación,
en la historia de cazar juntos durante muchas temporadas. Cada individuo comprendió que el éxito de esta cacería afectaría a toda la manada durante muchos días, especialmente a los terneros dependientes. La caza era como una antigua danza del Serengeti. Donde cazador y presa obedecían las reglas escritas por la naturaleza millones de años atrás. Y justo cuando los perros salvajes comenzaban a acercarse a la oportunidad, algo inesperado ocurrió en la distancia. En un montículo no muy lejos, una gran figura observaba cada uno de sus movimientos, una criatura a la que cualquier depredador de la estepa tendría que temer. Los perros salvajes aún no la habían visto, pero su apariencia cambiaría por completo durante la mañana. La caza continuaba, pero una sombra dorada se acercaba. El momento decisivo había llegado. La hembra alfa aceleró. Al terminar la caza, toda la manada se detuvo, formando un arco. Nadie jadeó, nadie se empujó. Su victoria no se debió a la fuerza, sino a la perseverancia y el trabajo en equipo, como un grupo de personas trabajando juntas durante horas para lograr un objetivo común. La alfa se acercó suavemente, como si cerrara un capítulo de la larga mañana. Los perros salvajes se reunieron en círculo, no para pelear, sino para compartir el fruto del trabajo familiar. La mañana terminó con la imagen de una manada de perros salvajes reunidos en la hierba baja, con el sol brillando en sus lomos como cálidos destellos de parentesco, lo único que hace de esta especie uno de los símbolos de unidad más hermosos de la sabana. En un montículo polvoriento, un león permanecía inmóvil, como una estatua de piedra amasada por el viento y el sol del Serengeti. La primera luz del día rozaba su corta melena, convirtiendo cada pelo dorado en chispas silenciosas. Entre él y la manada solo había un claro, pero la distancia se medía, en realidad, por la vacilación que se extendía entre el instinto y la necesidad.
Al otro lado, la manada de perros salvajes aún no había detectado el peligro. Solo se detuvieron cuando la hembra alfa se detuvo en seco, con las orejas vueltas hacia el montículo, como si escuchara una canción que solo su madre podía oír. No era solo un reflejo animal, era un vínculo que los humanos también encontraban en sus familias cuando llegaba la tormenta. A lo lejos, el león comenzó a caminar de nuevo. Su paso era lento, constante, no el de un perseguidor, sino el de una criatura que se acercaba para sopesar sus posibilidades. La distancia entre las dos especies se acortaba gradualmente. Ningún rugido, ninguna advertencia. Solo la sombra del gobernante cayendo sobre la hierba donde se encontraba la pequeña familia. Los perros salvajes lo comprendieron al instante. Y la apacible mañana se desvaneció como la niebla ante el sol, dando paso al momento de vida o muerte que se acercaba poco a poco. Y entonces estalló la lucha. Los perros salvajes se retiraron lentamente, sin darse la vuelta, sin correr. Retrocedieron paso a paso, con la mirada fija, como si se despidieran por última vez. Ese silencio era más doloroso que cualquier sonido. En el montículo, el león inclinó la cabeza ante la comida que acababa de ganar. No victorioso, ni orgulloso, solo una criatura intentando alimentar a sus cachorros que esperaban. Su melena se agitaba con cada respiración pesada, como si soportara el peso de su reciente decisión. En el Serengeti, el sol ascendía, la luz. No intentaba consolarnos ni ocultarnos. Solo brillaba sobre la hierba dorada, como recordándonos que en esta tierra la vida debe continuar, aunque una parte de la familia se haya marchado. El sol estaba alto, la luz se extendía por la sábana en brillantes franjas doradas, pero en el rincón oculto de un arbusto bajo, la sombra aún conservaba algo del frescor de la noche anterior.
Allí, los cachorros de león esperaban, con los ojos aún soñolientos, pero las orejas moviéndose constantemente con cada sonido lejano. Tenían hambre. No tanta como para gritar, sino el hambre familiar de los niños, que saben que su madre siempre regresará tarde o temprano. Las hojas crujieron levemente. Entonces apareció la sombra dorada de la leona saliendo del borde de la brillante sabana hacia la suave oscuridad del arbusto. Su paso era lento y pesado, no por cansancio, sino por la invisible responsabilidad de alimentar a las 3 pequeñas criaturas que había protegido durante toda su vida. En cuanto reconoció el olor de su madre, los cachorros saltaron. Pasos torpes, pequeños gritos, sus cabecitas rozándose contra las piernas de su madre como si tocaran lo más seguro del mundo. En ese instante, su rostro se suavizó. La tensión en los ojos tras la confrontación matutina se desvaneció, dando paso a una ternura primitiva, un amor que no necesitaba palabras. El sol se filtraba entre las ramas, cayendo en rayos de luz sobre sus cuerpos. Y en ese pequeño espacio, la familia de leones vivía un raro momento de paz. Un momento en el que el Serengeti aún permitía a sus cachorros estar a salvo, aunque solo fuera por un instante. La sabana seguía siendo áspera, seguía llena de peligros. Pero en ese rincón sombrío, entre los nidos ocultos por los arbustos bajos, los niños crecían gracias a una difícil decisión que su madre tuvo que tomar. El sol se ponía lentamente tras los montículos lejanos, convirtiendo el Serengeti en una seda rojiza que se extendía hasta el horizonte. La última luz del día suavizaba la hierba amarilla pálida, pero se agudizaba en el silencio, como si la naturaleza intentara usar la belleza para aliviar el dolor que acababa de ocurrir.
la jauría de perros salvajes comenzó a moverse. Sin prisa, sin dispersarse. Partieron en la formación habitual. El atardecer alargaba cada sombra individual sobre la hierba, uniéndolas en una línea continua, una familia que no se rompía, aunque el número se hubiera reducido en uno. Un viento cálido soplaba al final del día, trayendo consigo el olor a tierra seca, el olor a hierba marchita después del sol y un eco persistente de la tragedia de la mañana. Pero en ese viento también había un aroma a libertad, a otras tierras, a las posibilidades de supervivencia que la manada debía seguir buscando. Entonces giró, guiando a la manada hacia la tierra carmesí, donde la oscuridad comenzaba a invadir cada brizna de hierba. El Serengeti cerró el día con tragedia. Pero los perros salvajes abrieron la noche con la esperanza de que, sin importar cuánto se hubiera perdido, la familia aún existía y debía seguir viviendo. En la sabana, ninguna tragedia es definitiva, ni ninguna victoria es permanente. Cada criatura, débil o fuerte, continúa escribiendo su propio destino con las decisiones más difíciles. Cuando la oscuridad cierra el largo día, solo queda una cosa. Esas pequeñas familias siempre encuentran la manera de levantarse y seguir adelante. Y es esa perseverancia la que hace que el Serengeti siga respirando, siga viviendo, a través de cada amanecer y atardecer interminables. Será la manada de perros salvajes que acaba de sufrir una pérdida lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los carroñeros más audaces de la sabana. Mira el próximo episodio. Perros salvajes y hienas luchan por un cadáver, una batalla no apta para débiles. Y no olvides activar la campanita y suscribirte para no perderte la próxima serie de supervivencia en la vida silvestre. Amanece en la estepa africana. La rojiza luz del sol brilla sobre las interminables praderas. Este lugar aparentemente pacífico siempre esconde crueles tragedias. Aquí, los débiles serán eliminados, y los fuertes deberán pagar con sangre para salvar sus vidas. ¿Quién será la víctima en el ciclo de la vida y la muerte hoy?
Estepa sangrienta. La batalla a muerte entre el búfalo del cabo y la manada de hienas. El sol abrasador se eleva gradualmente sobre el horizonte, cubriendo las interminables praderas con una luz dorada. El espacio parece tranquilo, pero cada suave sonido transmite tensión. Porque en esta dura estepa, los débiles serán eliminados rápidamente, y los fuertes también deberán pagar con sangre para salvar sus vidas. A lo lejos, sombras cortas emergen de los arbustos. Pasos secos pisotean la hierba marchita, entonces, ojos amarillos brillan simultáneamente. Las hienas aparecieron, trayendo una atmósfera tensa y el olor a muerte. A primera vista, sus cuerpos eran algo toscos, sus patas delanteras eran más altas que las traseras, lo que les daba una extraña cojera. Pero eran sus cuerpos musculosos y sus dientes, lo suficientemente fuertes como para aplastar incluso huesos grandes, lo que las convertía en formidables depredadores. Las hienas poseían un agudo olfato, capaces de percibir la sangre a gran distancia. Se movían en manadas, coordinándose rítmicamente para acorralar y descuartizar presas mucho más grandes que su peso. Una risa salvaje resonó por las praderas, no era de alegría, sino el canto de la muerte que anunciaba el comienzo de la caza. Al amanecer, la manada de búfalos africanos avanzó lentamente hacia las vastas praderas en busca de alimento. Mientras la manada pastaba, comenzaron a acercarse sombras desde todas las direcciones. Las hienas habían elegido su objetivo. No se lanzaron de inmediato. Estos depredadores son inteligentes y pacientes, cada uno ocupando su lugar, cerrando el círculo. Y en un abrir y cerrar de ojos, toda la manada salió corriendo. Se separaron, atacando continuamente desde diversas direcciones, agotando gradualmente a sus presas. La caza había convertido oficialmente la dorada pradera en un sangriento campo de batalla. Cuando los rugidos y los sonidos desgarradores se calmaron, la pradera quedó solo con los ecos de sangre y carne. Sin embargo, para las hienas, la muerte de una criatura es solo el comienzo de un nuevo ciclo de vida. Tras la crueldad de ese campo de batalla,
aún deben continuar con otra misión, mantener su raza y criar a la siguiente generación, quienes heredarán los instintos sanguinarios de la manada. Las hienas son carnívoras y forman el grupo social más unido de la pradera. El líder no es el macho, sino la hembra dominante, más fuerte y despiadada. En una manada, la jerarquía determina todos los derechos, desde el acceso al alimento hasta el derecho a aparearse. Al entrar en la época reproductiva, las hienas hembras seleccionan cuidadosamente a sus parejas. El periodo de gestación dura casi 4 meses y cada camada suele dar a luz solo de 1 a 3 crías. Desde el momento en que nacen, las crías de hiena poseen dientes afilados. Pueden morderse e incluso hacerse daño entre sí en una competencia a muerte por el derecho a vivir. Las supervivientes serán alimentadas con leche nutritiva, el arma secreta que les permite crecer rápidamente. Durante los primeros meses de vida, las crías de hienas se esconden en cuevas profundas, mostrando sus curiosos ojos solo cuando la oscuridad las cubre. Cuando crezcan, se unirán al ejército sanguinario de la manada, continuando el feroz ciclo de supervivencia en la estepa. La noche transcurre gradualmente, dejando un tenue rastro de luna en la estepa. Al amanecer, la luz roja del nuevo día cayó sobre las praderas aún moteadas con las huellas de la batalla de la noche anterior. La estepa nunca duerme. Cuando un ciclo de supervivencia termina, comienza uno nuevo. Las hienas, tras consolidar a sus cachorros y restablecer el orden, continuaron su viaje de vida o muerte. Pero allí, no eran las únicas gobernantes. Afuera, todavía acechaban oponentes más formidables. Del horizonte se alzaba una fina capa de polvo. Esbeltas y ágiles sombras negras se cernían sobre la estepa. Eran manadas de perros salvajes africanos, los cazadores más tenaces y unidos de esta tierra. A diferencia del cuerpo áspero de las hienas, los perros salvajes poseen una figura pulcra,
patas largas y flexibles y un pelaje moteado que los camufla perfectamente. Sus grandes orejas siempre están erguidas, girando constantemente para captar el más mínimo sonido. Se mueven a una velocidad implacable, coordinándose rítmicamente como un ejército bien entrenado. Una vez elegido un objetivo, la manada de perros salvajes puede seguirlo durante horas, provocando que la presa se desplome de agotamiento. Su aparición en la estepa es una silenciosa declaración de guerra. Porque aquí, en el juego de la supervivencia, perros salvajes y hienas no solo compiten por la presa, sino que también están dispuestos a convertirse en enemigos acérrimos. En medio de la tierra desierta, aún con olor a sangre, se acercaba la manada de perros salvajes. Gruñeron, rodeando el montón de carne que quedaba de la cacería anterior. Pero no muy lejos, la manada de hienas también llegó, su risa ronca resonó por todo el espacio, como un desafío. Dos depredadores, dos tácticas diferentes. El enfrentamiento estalló. En ese tenso momento, la manada de perros salvajes se retiró lentamente, sus esbeltas sombras desapareciendo gradualmente entre la hierba alta. En esta estepa ensangrentada, no hay vencedores eternos. Solo las criaturas Resilients continúan avanzando hacia un nuevo día, listas para la interminable batalla por la supervivencia. Cuando el último gruñido se apagó, el campo de batalla quedó solo con una respiración agitada y el fuerte olor a sangre en el viento. En lo alto, los densos vórtices negros comenzaron a descender gradualmente. Estos son los buitres, los pacientes observadores, siempre apareciendo los últimos para darse un festín con la muerte. El aleteo resuena en el aire quieto, anunciando una nueva fase en el ciclo de supervivencia. Con los depredadores en retirada, es hora de que los carroñeros pongan fin a la batalla. Son aves asociadas con la muerte, pero en realidad son guardianes silenciosos de la vida.
Sus agudos ojos pueden ver kilómetros de pastizales, detectando el cadáver de un antílope caído. Si uno aterriza, otros se congregarán de todas partes. Es una multitud caótica, pero un caos necesario, porque en pocas horas, solo quedan huesos blancos del cadáver. No brutalidad, sino purificación. Porque el estómago del buitre contiene un ácido tan fuerte que puede destruir todos los patógenos, desde las bacterias de la putrefacción hasta el anthrax, que puede propagar enfermedades mortales. La forma aparentemente fea de la cabeza sin pelo es una obra maestra de la evolución, que les ayuda a mantenerse limpios al hundir sus picos curvos en la carne podrida. Cada detalle de su cuerpo está afinado por la naturaleza para completar una única tarea: evitar que la sabana se convierta en un cementerio plagado de enfermedades. No poseen la majestuosidad de un león ni el sigilo de un leopardo. Pero es ese silencio lo que convierte a los buitres en uno de los eslabones más importantes del ciclo de la supervivencia. Y cuando el sonido de sus alas se desvanece gradualmente en el cielo, es también cuando el ciclo de la supervivencia en África se vuelve más frágil que nunca. En el cielo, los oscuros remolinos se disipan gradualmente. La sabana parece aquietarse, solo el sonido del viento soplando entre la hierba alta. Pero ese silencio nunca significó seguridad. Porque en este lugar, el verdadero gobernante aún no se había revelado. Una figura apareció silenciosamente a lo lejos, cada paso firme resonando en el suelo seco y agrietado. La respiración agitada se mezclaba con el persistente aroma a sangre en el viento, señalando la presencia del poder absoluto. Ese es el rey de la sabana, el león. El león es conocido como el rey de la sabana. Con un cuerpo musculoso y hombros fuertes, cada paso parece acumular la fuerza de la naturaleza. En particular, la melena del león macho es espesa como una armadura natural, lo que le otorga prestigio y lo protege de mordeduras mortales en la batalla. A diferencia de los depredadores solitarios, los leones tienen una ventaja especial: viven en manadas.
En una manada, puede haber hasta docenas de individuos, donde las leonas se encargan de la mayor parte de las tareas de caza, mientras que los machos se encargan de proteger el territorio y a sus cachorros. Es este vínculo el que los ha convertido en la máquina de caza más temible de África. Los leones suelen elegir presas grandes como cebras, búfalos africanos e incluso jirafas. No necesitan una velocidad superior a la de los leopardos, sino que utilizan tácticas coordinadas para derrotar a gigantes con fuerza colectiva. Sin embargo, el poder conlleva presión. Una manada de leones debe consumir hasta decenas de kilogramos de carne al día para sobrevivir. Esa dureza les hace no dudar en robar presas a otros cazadores, desde hienas y perros salvajes hasta leopardos. Por lo tanto, cada vez que aparece un león, la sabana entera parece detenerse, porque significa la destrucción del orden recién establecido. La brillante luz amarilla del sol se derrama sobre la vasta pradera. Manadas de ñus avanzan en fila, la sabana entera se estremece con miles de pasos atronadores. Sus cuernos curvados y su mirada alerta son prueba de una vida de caza constante. Escondida entre la hierba alta, la leona se esconde, con todos sus músculos tensos, esperando el momento perfecto. Sus brillantes ojos amarillos están fijos en un ñu que acaba de separarse de la manada, perdido en el límite de la pradera. En una fracción de segundo, el león sale corriendo a una velocidad aterradora. Los gritos de agonía rasgaron el aire y se apagaron rápidamente cuando las fauces del león se cerraron sobre la garganta de la presa. La persecución terminó en pocos segundos, dejando la sabana en silencio, salvo por el jadeo del vencedor. Con un potente rugido, el león arrastró el cuerpo del antílope hacia la densa hierba, donde aguardaba su manada. El festín de sangre estaba a punto de comenzar, un testimonio viviente del duro ciclo de la supervivencia. Bajo el rojo atardecer, el león yacía en silencio junto a la manada, majestuoso, pero aún acechando el peligro. En la dura sabana, son símbolos de fuerza, pero tampoco pueden escapar del cruel ciclo de la supervivencia. Porque en este lugar, quien gobierna hoy puede convertirse en el débil mañana.
Nadie gana para siempre, ni nadie pierde para siempre. Solo existe la dura ley de la naturaleza, donde la vida siempre se intercambia por sangre, y el círculo de la supervivencia gira sin fin. ¿Qué crees que podría provocar que un búfalo cafre gigante caiga en las garras de una manada de hienas diminutas? Deja un comentario debajo del video. Y no olvides activar la campanita y suscribirte para no perderte la próxima serie de supervivencia en la vida silvestre.